pregunta es la siguiente. ¿Qué cambiaría en nuestras vidas si supiéramos que Cristo viene en el 2026? Le estoy poniendo por el medio 2 años. ¿Ok? No le estoy poniendo siquiera la semana que viene. Estoy dando un margen de tiempo prudente. ¿Qué cambiaría en nuestras vidas si nosotros tuviésemos la certeza, hipotéticamente no lo sabemos, ¿ok? Pero que Cristo regresa en el 2026? ¿Cuál sería nuestra prioridad de aquí al 2026 entonces, sabiendo esto ya? ¿A qué le dedicaríamos más valor, sabiendo esto ya de antemano? ¿En quién o en qué invertiríamos más tiempo a medida que se va acercando el 2026? Por poner esta fecha, no estoy diciendo fecha. ¿Qué cosas dejaríamos de hacer y qué otras haríamos que no hacemos si supiéramos? ¿Verdad? Es algo para pensar nada más, es algo para reflexionar allí. Podemos seguir haciendo preguntas de esta índole, pero creo que ya tenemos el punto. O creo que ya tenemos la idea de esto. Déjame decirle algo, mi querido hermano, hermana, amigos que estás aquí en esta mañana. Su regreso ni siquiera tiene que ser el 2026. Su regreso está tan cercano, es tan eminente que puede ser antes que acabe el servicio. ¿Sabía usted eso? ¿Cierto? Yo quisiera que usted esté consciente de eso. Yo quisiera que no piense usted que esto es un cuento inventado. Yo quisiera que usted de verdad meditara en esto profundamente, no solamente hoy, pero todos los días de su vida. ¿Sabe por qué? Porque han pasado más de 2000 años y todavía decimos, bueno, Cristo dijo desde que ascendió allí en el Monte de los Olivos, dijo que venía. Mira, 2000 años han pasado y no ha pasado nada. Bueno, eso es cierto. Todavía no ha pasado que Él ha regresado, pero sí ha pasado todo lo que Él dijo que iba a pasar antes de su regreso. Entonces eso quiere decirnos a nosotros que su regreso está más cerca de lo cuando Él lo dijo. O sea, eso ya debe de hacernos pensar. Por otro lado, la historia nos sugiere y nos dice a nosotros que desde que se dio allá la promesa en Génesis capítulo 3, que vendría un Salvador, pasaron más de 4000 años. Y las personas que vivieron en ese tiempo, desde que Dios levantó a un hombre Abraham y de él formó una nación, Israel, y Él levantó jueces y profetas hablando en la historia de la humanidad, de lo que vendría a pasar en un futuro. Y lo vino proclamando en diferentes intervalos de tiempo en la historia del ser humano. Y todo esto pasó para el conteo hebreo. A lo mejor para el conteo de la ciencia son miles y millones de años, pero para el conteo hebreo no. Pasaron 4000 años. Y el gran apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dijo que en el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiempo? Bueno, el tiempo que Dios había estipulado, el tiempo que Dios había señalado. Cristo vino y nació hijo de mujer, tal como lo había dicho la Escritura. Entonces, mi pregunta para que nosotros reflexionemos en esta mañana, también relacionado con esto, es, no porque hayan pasado esos 4000 años en between, desde que Dios dijo que haría algo, hasta que vino el nacimiento del Señor Jesucristo, el tiempo no invalidó la promesa. ¿Ve? El hecho que pasara tanto tiempo y pasaran tantas cosas que no se entendían, que el pueblo se rebelara, que volviera Dios a traerlo de regreso, etcétera, etcétera, no invalidó que Dios había dado una promesa firme. Y cuando vino ese tiempo que Dios había estipulado en su santa voluntad, llegó el Mesías.
Entonces, con esto en mente, ¿y por qué te estoy diciendo esto? Bueno, porque esto fue un hecho histórico, comprobable. No solamente en la Biblia, pero en documentos fuera de la Biblia, en la historia secular. Por eso es que te lo estoy trayendo. Es verificable. Entonces, viene Cristo, entrega su vida en la cruz del Calvario, asciende en el Monte de los Olivos y dice que va a venir nuevamente, y han pasado 2000 años y uno dice, bueno, no ha pasado nada, seguiremos como, ¿verdad? Como dice la palabra, como en los tiempos de Noé, casándose y dándose en casamiento y haciendo para aquí y haciendo para allá. ¿Cierto? Mi hermano, cada día que pasa sin que Cristo regrese, más nos acercamos a su regreso. Eso téngalo por hecho. Yo realmente no sé el día. Si yo lo supiera, por supuesto, se lo dijera. Pero nadie lo sabe, la palabra lo dice. Nadie lo sabe, solamente el Padre en su divina voluntad. Es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Y nosotros nos quedamos con lo que dice la palabra de Dios. Pero esta serie tiene por objetivo esto. Listo o no, Cristo va a regresar. ¿Y cómo estamos preparados para eso? Así que la pregunta es un poquito retadora. Pero al mismo tiempo para que reflexionemos en ella y digamos, ¿sabes qué? ¿Estoy tomando las cosas de Dios en serio o las estoy tomando simplemente como una rutina de la vida aprendida? O la estoy tomando porque quiero complacer a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos o a mis padres, o simplemente la estoy tomando porque significa algo para mí de manera personal. Yo quisiera que usted meditara en esto a lo largo de esta serie, mis queridos hermanos, porque al final de los finales esto es personal, esto es individual. ¿Cierto? Hay un dicho que dice que Dios no tiene nietos, tiene hijos. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Ustedes saben lo que quiere decir eso, ¿no? Que no se hereda el reino de los Dios por herencia familiar o por haber nacido en una familia cristiana, sino que es algo que cada uno de nosotros tiene que decidir por voluntad propia y hacerlo nuestro Padre. Así que con esto en mente, hermano, primera y segunda de Tesalonicenses son dos epístolas sencillas en alguna medida de lo que nosotros vamos a ver acá. No tratan con problemas doctrinales serios, así profundos, como quizás Corintios o quizás Romanos o quizás otras de las cartas de Pablo. Allí más bien el sentido de Pablo escribir estas cartas para los hermanos en Tesalónica era animarles a ellos, animarles a vivir la vida cristiana, animarles a que vale la pena, que aún en medio de persecuciones y sacrificios y sufrimientos, vale la pena y que ellos deberían de ¿qué? De enfocar su mirada en ¿qué? En la esperanza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque esa esperanza de la segunda venida del Señor Jesucristo es lo que a nosotros nos da la fuerza. Es la que nos ayuda a perseverar en el diario vivir en medio de tantas situaciones difíciles que podamos nosotros atravesar. Sea enfermedades, economía, situaciones con el matrimonio, situaciones con los hijos, you name it, ahí está, no importa lo que sea, pero esa esperanza es la que a nosotros nos ayuda a perseverar en medio de cualquier cosa. Fíjense, debemos de recordar también nosotros que Pablo sale de esta ciudad tesalonicense, de Tesalónica, sale a la carrera, sale muy rápido de allí. ¿Okay? Él no invirtió mucho tiempo en esta obra nueva allí.
Y la razón es porque donde quiera que Pablo llegaba a predicar el evangelio, una de las razones, eso era algo que yo he hablado en otras ocasiones con otros hermanos con relación a esto. No había iglesias, hermano, en este principio. No había iglesias. ¿Qué es lo que había? Sinagogas. Los judíos de la diáspora que habían salido de Jerusalén se congregaban en sinagogas fuera de Israel. ¿Y dónde era que iba a ir Pablo? A la sinagoga. Y cuando llegaba a la sinagoga comenzaba a exponer acerca de Jesucristo. Pero como Jesucristo era el cumplimiento del Mesías esperado que hablaba el Antiguo Testamento, entonces estos judíos que estaban en la diáspora, que salieron de Jerusalén, ¿cómo va a ser eso? Si esto fuera el Mesías verdadero, el ungido de Jehová, el cual nosotros estamos esperando, nosotros estuviéramos en Jerusalén, estuviéramos luchando en Jerusalén, estuviéramos de regreso, ¿verdad? Establecido el reino, las 12 tribus allá. Pero ¿a dónde nos encontramos? Nos encontramos exiliados. Entonces le era difícil a ellos aceptarlo, como le sigue siendo difícil todavía a hoy a un gran por ciento del pueblo hebreo de ver en Yeshua el Mesías prometido, en Jesucristo el Mesías prometido. Entonces Pablo, donde quiera que iba, pues tenía este conflicto, y cuando lo confrontaba en la sinagoga, no le podían refutar a Pablo porque Pablo realmente tenía un dominio del Antiguo Testamento espectacular, profundo, serio, por todo el background que tenía Pablo académicamente, y no solo académicamente, sino moralmente, también siendo un fariseo como lo era, estricto como lo era Pablo, y de una gran reputación en Israel. Por lo tanto, no le podían refutar a Pablo fácilmente cuando Pablo citaba las Escrituras. Y encima de todo esto, lleno del poder del Espíritu Santo, menos todavía podían refutarle. Entonces, ¿qué traía esto? Conflicto. Y lo sacaban de la sinagoga y Pablo se iba, pero siempre quedaba, ¿qué? La palabra sembrada. Quedaba la palabra sembrada, y algunos le seguían y querían seguir escuchando, y de ahí se formaban, ¿verdad? Grupos celulares en las casas, y de ahí se iban desarrollando y salía realmente las iglesias allí. Así que Tesalónica era una ciudad importante en aquel tiempo. Era una ciudad que Roma la consideraba fiel. Era fiel a los romanos. Era fiel en los asuntos políticos, era fiel en los asuntos bélicos, por lo cual se le concedió el estatus de una ciudad libre. Se podían gobernar ellos mismos, y Roma se gobernaban. ¿Por qué? Por la ley de Roma, por supuesto, pero Roma no interfería porque eran fieles a Roma. Era una ciudad de buen comercio, tenía tierras fértiles a su alrededor también. Tenía un puerto natural que lindaba allí con el mar Egeo. Entonces tenía todo esto, y también, por si esto fuera poco, la vía Ignatia que iba atravesando ciudades, llegaba hasta Roma, pasaba por allí también. Así que era una ciudad importante allí. De hecho, algunas de las pocas ciudades de la antigua Roma que todavía conservan hoy en día como ciudad es Tesalónica. Hoy se conoce con el nombre de Salónica en Grecia. Y hoy por hoy es la segunda ciudad más importante de Grecia, más poblada, con alrededor de 815,000 habitantes. O sea, casi 1 millón de habitantes esta ciudad. Hoy por hoy sigue siendo una ciudad importante. Nosotros no conocemos mucho de Tesalónica, exceptuando lo que se nos dice aquí en 1 y 2 de Tesalónica, y tiene que ver, sí, con la ciudad un poco y con la iglesia allí, lo que estaba pasando, y lo que nos dice a nosotros el apóstol Pablo, lo que sucedió con Pablo, nos lo cuenta a nosotros el doctor Lucas, el autor del libro de los Hechos.
Lucas escribe los Hechos, y cuando usted va al capítulo 17 de Hechos, ahí va a encontrar un poquito acerca de lo que estuvo pasando en Tesalónica. Esta iglesia de Tesalónica fue establecida en 3 semanas. En 3 semanas. Ahora, esto no quiere decir que a lo mejor allí hubiesen creyentes ya. Es posible que en Tesalónica hubiesen ya creyentes que estaban allí, pero no estaban organizados como tal. Pablo, nos dice Lucas en Hechos, que predicó en 3 días de reposo. Esto equivale a 3 sábados. En 3 días de reposo predicó en esta sinagoga hasta que los judíos tuvieron celos, dice la palabra, porque no podían refutar a Pablo. Y había gente que estaba preguntando y esto, lo otro, y Pablo salía y decía, y esta escritura se cumple acá y esto allá, y tuvieron celo. Y entonces alborotaron la ciudad y they kicked out. Lo sacaron fuera. Lo sacaron fuera de la ciudad. ¿Quiénes lo sacaron fuera de allí? Los de Tesalónica, judíos y gentiles. Así que en 3 semanas Pablo deja establecido algo allí en Tesalónica. El corazón de Pablo latía por este grupo de hermanos que se quedó allí, y cuando él está en Corintio, porque Pablo sale de ahí de Tesalónica. Estos son ciudades como decir, no sé, nosotros aquí ahora estamos en Ocala, no tan cerca como Gainesville, pudiera ser Gainesville. Pudiera ser Gainesville, pudiera ser Lake City, y así. Son ciudades que tú vas caminando y está, ¿verdad? Él sale de Tesalónica y los hermanos los ayudan a salir de allí por la persecución que estaban sufriendo. Y se van ¿a dónde? A los hermanos de Berea. Ese sí lo ha escuchado usted, ¿verdad? Los hermanos de Berea. Dice que los hermanos de Berea eran más nobles. ¿Por qué? Porque todo lo que Pablo decía, ¿iban dónde? A la palabra de Dios, a corroborar si ver que lo que Pablo estaba diciendo era cierto o no, y estaba en la palabra de Dios, ¿cierto? Y cuando están en Berea, Pablo, hablando la palabra de Dios en la sinagoga, como siempre, ¿verdad? Y hablando de ello, los de Tesalónica se enteran. Oh, en Berea está Pablo y Silas también allá. ¿Y qué es lo que hacen? Dice, también vamos a sacarlo de allá. Y fueron para allá, formaron tremendo alboroto también, y Pablo con Silas tienen que salir de Berea también porque se había agitado la ciudad. Eso era parte de la dinámica que ellos querían. Y los romanos querían paz en sus ciudades. Los romanos no querían conflicto en sus ciudades, por lo tanto, si había algún alboroto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le estoy haciendo toda esta historia? Para que usted entienda un poquito el contexto cuando Pablo le habla ahora a los tesalonicenses. Pablo viene de Filipos. Pablo viene de Filipos. ¿Y qué había pasado en Filipos? Lo mismo. En Filipos lo habían azotado con vara y lo habían puesto preso. A él y a Silas. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan la historia del carcelero? Yo no tengo que hacerle esa historia, usted lo sabe. La historia del carcelero y todo eso. Y de allí de Filipos es que ellos salen a Tesalónica. De Tesalónica salen a Berea. Y de Berea, ya no habiendo otro lugar, van a Corintio. Y en Corintio Pablo pasa alrededor de 1 año y medio. Ahí sí le dio tiempo. Estar sembrando una iglesia y abordando ciertos temas. Y lo hizo de allí como también para escribir y para enviar. De allí de Corintios es que Pablo envía de regreso a Timoteo a Tesalónica. Porque su corazón latía por ellos. Porque él no había invertido mucho tiempo con ellos y tuvo que salir rápido. Pero él sabía que esa iglesia tenía hambre de la palabra de Dios. Ellos querían más de la palabra de Dios. Y Pablo le dolía en el corazón esto, de no haberle dado más tiempo a ellos, no porque no quisiera, sino porque no se lo permitieron, y por tratar de cuidar a los mismos hermanos en la misma ciudad, pues él salió allí de aquel lugar, hermanos. Este es en parte el tema de la carta, de esta primera carta de los tesalonicenses,
que vivieran vidas que agraden a Dios, que vale la pena servirle y sacrificarse por Él porque su segunda venida está muy cerca. De hecho, el apóstol Pablo no considera la doctrina de la segunda venida de Cristo como una teoría que debe ser discutida. Realmente él no considera la segunda venida para Pablo en su mente y en su espíritu. Es un hecho tan real que no necesita para él discusión alguna. Más bien lo que Pablo refleja en esta carta es que la segunda venida de Cristo debe empezar a vivirse desde hoy. Eso es lo que se debe de vivir. No gastar tiempo en cuanto a estas discusiones sobre si viene o no viene, cuándo viene o cuándo no viene. Eso es un hecho. Es una verdad que necesita ser vivida. Y yo entiendo, hermanos, que esa verdad sigue siendo todavía para nosotros. Yo sé que hay miles de volúmenes de libros con relación que tratan con este tema escatológico de la segunda venida de Cristo. Miles de especulaciones y miles de interpretaciones, etcétera, etcétera. Y está bien conocer de ello para estar prestos, como dice el mismo apóstol Pedro, prestos para todo aquel que demande de la esperanza que hay en vosotros. ¿Verdad? No hay ningún problema con eso. Pero yo creo que lo que más debe a nosotros importarnos es vivir esta verdad. Vivir a la luz de esta verdad, de lo que significa esta verdad para el cristiano. La promesa de su venida debe de influir en nuestra vida diaria. La promesa de su venida debe influir en tu vida y en mi vida de manera diaria, en cómo tomamos decisiones, en cómo hablamos, en cómo nos comportamos, en qué le damos prioridad en la vida, cómo arreglamos nuestra familia, en qué invertimos más tiempo, todo ese tipo de preguntas que le hice a un principio. Eso debe de afectar mi vida diaria. Si eso no afecta mi vida diaria, entonces mi prioridad está en otro lado. ¿Ve? Y eso es lo que Pablo quería decirle a los hermanos. Observemos lo que dice los versículos del 1 al 4. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Él, Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ahora, esta es una introducción habitual que Pablo tiene en casi, no voy a decir toda, pero en casi toda la mayoría de sus cartas. De hecho, Pablo es el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento. Así que usted puede ir a ver allí las cartas de Pablo, su saludo inicial, y usted va a ver, por ejemplo, la frase gracia y paz a vosotros. Eso lo va a encontrar en casi todas ellas. Es un saludo muy habitual para ellos. Hermano, yo sé y estoy consciente que no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta, pero dicen una gran mayoría de comentaristas bíblicos que si hay un ideal en el Nuevo Testamento de lo que sería una iglesia perfecta, un ideal, no que lo fuese esta iglesia de Tesalonicenses. Interesante. De verdad que sí. Esta iglesia de Tesalonicenses. Así que, ¿qué características tuvo esta iglesia que produjo tanto gozo en el corazón del apóstol Pablo? ¿Cómo es una iglesia que espera a Cristo? ¿Cómo es una iglesia que espera a Cristo?
Esto se puede ver de dos formas. Se puede ver de manera personal porque eclesia somos nosotros, ¿cierto? Eclesia somos nosotros, que estamos llamados fuera. Pero también se puede ver de manera congregacional. Y cuando Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses, en este contexto está abordando la congregación. No está abordando a la eclesía singular, usted y yo, sino está abordando a aquel grupo de hermanos que quedaron allá en Tesalónica, sufridos, perseguidos. A ese grupo de hermanos es que él está abordando. Así que yo quisiera que lo viéramos en ese sentido porque ese es el contexto. Aunque tiene aplicación para ti y para mí de manera individual. Así que, ¿cómo es una iglesia que espera a Cristo? En primer lugar, si usted tiene su boletín y lo quiere llenar, ahí está. Esta fue una iglesia comprometida con Dios. ¿Y por qué digo comprometida con Dios? Bien, porque más allá de ser una población fiel a Roma, como lo era, por eso tenía este estatus libre. ¿Ok? Por eso tenía ese estatus libre, porque era fiel políticamente y en conflictos bélicos a Roma, era fiel. Más allá de ser una población fiel a Roma, estas personas, después de la predicación del apóstol Pablo, adquirieron un compromiso mucho más por encima de la política. Eso enciende pasiones. ¿Sí o no? Sí. Eso enciende pasiones. Especialmente en el tiempo que estamos viviendo hoy. Pero no debería. Para un creyente genuino, no debería. ¿Sabe por qué? Porque por encima de cualquier reino de este mundo está el reino celestial a quien nosotros nos debemos. Y las prioridades de ese reino deben gobernar en las prioridades de este reino. Y mis prioridades deben estar alineadas con las de aquel reino y no las con este reino. Y si hay un conflicto entre estos dos reinos de intereses, el reino terrenal, de los gobernantes terrenales, hay un conflicto con el reino celestial, usted tiene que decidir a quién va a obedecer. Y mi oración es que usted se mantenga firme y obedezca al reino de los cielos. La iglesia de los tesalonicenses, a pesar de ser una comunidad fiel a Roma, cuando escucharon el evangelio del apóstol Pablo que le predicó acerca de Jesucristo, cambiaron sus prioridades. Su fidelidad vino muy por encima de Roma. Porque esa historia que pasó hace más de 2000 años, ¿ok? Nos dice a nosotros, a usted y a mí, está en la historia, que los imperios caen. Los imperios caen. Se llame como se llame. Pero el reino celestial no cae. Y usted tiene que definir dónde están sus prioridades. La iglesia de Tesalonicenses lo definió y lo entendió muy rapidito. Solamente Pablo estuvo 3 semanitas con ellos. Y fue suficiente para entender la verdad de Dios. ¿Cómo se mostró este compromiso que estaba muy por encima de la política? Se mostró permaneciendo fieles a las enseñanzas recibidas por el apóstol. Mira el versículo 3, dice Pablo dando gracias acerca de ello y dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Y mire esa tercera característica. Y de vuestra constancia, de vuestra perseverancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esto fue una iglesia que no es que creyó en Dios, es que le creyó a Dios. Le creyó a Dios por medio del apóstol. Le creyó
a Dios. Y déjame decirte algo. Es fácil creer en Dios cuando todo está bien. Es fácil creer en Dios, que es nuestro proveedor, cuando el banco está bien. Es fácil creer en Dios cuando has ido al médico y te dice todo tu chequeo y todo está muy bien, estás normal, tienes una salud que eres un roble. Eso es fácil creer en Dios ahí. Pero cuando te dan una noticita, se te mueve todo el mundo, ¿cierto? Bueno, esta iglesia, estos hermanos de Tesalónica creyeron en Dios bajo persecución, porque así fue que sacaron al apóstol Pablo de allí, bajo persecución. Inclusive Gersón, uno de los líderes, fue llevado preso, suelto después, bajo fianza. Y entonces él continuó. O sea que esta iglesia sí podía, el apóstol Pablo, decirle esto, porque ellos no recibieron el evangelio así de papita. No recibieron el evangelio como nosotros, con aire acondicionado, con buena luz, con buenos asientos, con buena música, con buen ambiente. No, ellos no recibieron el evangelio como nosotros lo estamos recibiendo hoy. Ellos lo recibieron ásperamente, bajo persecución, bajo presión. Y ellos tuvieron que tomar una decisión allí. O le creo a Dios o Pablo nos está mintiendo y nosotros seguimos con nuestra vida normal. Y punto, y no ha pasado nada. De todas maneras, predicadores ambulantes siempre han habido y seguirán viniendo. Esperemos el próximo, a ver qué trae. A ver si trae un evangelio un poquito más fácil, más llevadero. ¿Ve? Pero no, ellos le creyeron a Dios. Porque el Espíritu Santo obró en medio y trajo convicción en el corazón de las personas, y ellos sabían que aquello no venía del hombre, pero venía de Dios. Y entonces le creyeron a Dios. Esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia. Esta iglesia abrazó la fe en el Señor Jesucristo, mostró el amor recibido de diferentes maneras y resistió las situaciones difíciles. ¿Sabe por qué? Porque tenían la mirada puesta en el futuro y no en lo terrenal. Si ellos hubieran tenido la mirada puesta en lo terrenal, no proseguían. Si, mira, el viernes fue Secret Church, acá, que vinimos hablando de eso, ¿se recuerda? Era en inglés, o fue en inglés, y pues lo dijimos y todo, ¿no? Pero entre una sección de un capítulo y otra sección del otro capítulo pasaron algunos videos de Irán. Reportaje de Irán con pastores en Irán y que otros que fueron sacados fuera de Irán y desde la diáspora están haciendo la obra que pueden hacer para sus hermanos en Irán. Hermano, ahí, eso es algo como tesalonicense. Eso es algo como tesalonicenses. Perseguidos, echados a la cárcel, prometidos que los van a matar. And they didn't give up. No se dieron por vencidos. Y el Señor ha respaldado esa obra allí. Ha respaldado esa obra allí. Pablo aquí expone la trilogía en este versículo 3 que también ha expuesto más adelante en Corintios. ¿Y cuál es esa trilogía? Es que fe, amor y esperanza. Claro, en Corintios la pone en diferente orden, pero el mayor de todo es el amor, ¿cierto? Pues por sobre encima de todas las cosas. Bueno, es ese mismo concepto que él da en Corintios, lo da aquí en este versículo 3. Esta iglesia nos enseña un par de cosas, hermano. Nos enseña a permanecer en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña a permanecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esto es todo lo que involucra la doctrina de Cristo.
Ellos entendieron esto. Esta iglesia nos enseña también o nos dice que el amor de Dios sea el motor que nos mueva a diario a vivir una vida para Cristo. Una vida para Cristo haciendo la obra de Cristo. Que la fe en nuestro Señor Jesucristo, ellos la abrazaron completa. Que de ahí el amor de Dios en nosotros nos mueva a vivir para Él y hacer la obra de Él en medio de los tiempos. Y también nos enseña que la esperanza en la promesa de su regreso por su iglesia, la cual somos parte nosotros también de esa iglesia, nos debe mantener enfocados en la prioridad. Este país es, como muchos otros países, es fácil que nosotros nos desenfoquemos, hermano. Yo se lo repito y se lo vuelvo a decir, y esto siempre yo lo digo acá. Nosotros vinimos en busca de oportunidad. Nosotros vinimos en busca de la promesa, en busca de un futuro mejor. Hermanos, muchas veces ese futuro mejor no es tan mejor como nosotros pensábamos. Porque ese futuro mejor nos ha dado todo lo material que no teníamos en nuestros países. Sí, eso sí, es posible. Nos ha dado, pero por un lado nos ha dado todo eso, pero por otro lado nos quitó a la familia. Nos quitó a la familia. Así que tenemos que tener mucho cuidado y no perder el enfoque, aunque estemos en tierra que fluye leche y miel. Porque esto fue precisamente lo que Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de su siervo Moisés en Deuteronomio. Le dijo, ¿sabes qué? Cuando usted va allí a lo que, si haces esto te voy a bendecir, en Deuteronomio 28. Cuando usted busca eso, ahí se va a dar cuenta. Que si haces esto y me mantienes a mí en el primer lugar en tu vida, yo voy a hacer esto para ti cuando entres a la tierra prometida. Pero si no haces esto, cuando entres a la tierra, porque vas a entrar, no vas a contar con mi protección, mi provisión. Y ustedes tienen que escoger. Y así mismo pasó en la historia, nosotros lo vemos. Entonces nosotros hemos venido de nuestros países a una tierra que fluye leche y miel también, si me permite el paralelo o la comparación. Y también vinimos con sueños y aspiraciones, y no es nada malo soñar y aspirar y progresar en la vida. No hay nada malo con eso, eso es bueno. Cuando se convierte en malo es como el dinero no es malo, pero es el amor al dinero que va por encima. Y también lo mismo pasa con nosotros aquí. No es malo progresar y superarnos y hacerle todo lo que esté permitido para nosotros y vivir bien y todo eso. Pero cuando eso se convierte en tu Dios, ya estamos idolatrando eso y Dios salió de la ecuación para un segundo y un tercer plano. Ahí es que me refiero. Y este lugar donde nosotros vivimos, es fácil perder ese enfoque. Porque nos envolvemos. Es una centrífuga que si usted cree que está allí dando vueltas en la parte de arriba y que nunca se va a caer. No, yo estoy aquí, sí, pero estás en el borderline. Cuidado, porque cuando estás en el borderline cualquier cosita te puede hacer que te caigas. Tenemos que estar pendientes porque sí, podemos acá tener de todo y al final perderlo todo. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, ¿de qué le vale al hombre si alcanzare qué? El mundo y todo lo que en él hay y perdiere su alma. Entonces tenemos que estar claros con eso. Tenemos que estar nosotros claros con eso allí, mis hermanos. La esperanza de su regreso es la que nos debe a nosotros mantener perseverantes en el día a día. En el día a día. Déjame decirle un segundo aspecto. Fue una iglesia ejemplar, comprometida con Dios, pero también una iglesia ejemplar. ¿Ejemplar en qué? Ejemplar en sus convicciones. Versículo 5. Y esto, por supuesto, va entrelazado con comprometidos con Dios. Pero mire lo que dice allí el versículo 5. Dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras,
sino también en poder y en el Espíritu Santo con plena convicción. O sea, con plena certeza, con plena seguridad. Pablo y sus compañeros de misión predicaron el Evangelio con la misma pasión y amor de siempre. Y Dios, el Espíritu Santo, trajo convicción en los corazones de los oyentes. Así que Pablo predicó con convicción y los creyentes de Tesalónica lo recibieron con convicción. Y quien hizo la obra fue el Espíritu Santo. Por eso cuando Dios le abre a usted una puerta para hablar su palabra en el trabajo, en la calle, en las redes sociales con amistades suyas o uno a uno con personas, lo que sea, predique la palabra de Dios. Comparta la palabra de Dios. Dios la va a usar poderosamente. Poderosamente. Y eso es lo que el Espíritu Santo usa para traer convicción en el que está oyendo. No somos nosotros nuestra habilidad, ni por más que tengamos empatía con la persona, química, etcétera, no somos nosotros. ¿Por qué esto es digno de imitar, hermano? ¿Por qué esto es digno de imitar? Porque en esos tiempos había muchos predicadores ambulantes, había muchas filosofías también que rondaban los lugares religiosos y había mucha comezón de oír, etcétera. De hecho, cuando usted ve que Pablo llega a Atenas y mientras esperaba por Timoteo, allá es que va dando vuelta por la ciudad y se encuentra aquella famosa estatua, una inscripción al Dios no conocido. ¿Se recuerdan ese? Porque inclusive había una inscripción al Dios no conocido por si acaso se le faltaba uno o se le escapaba uno, allí lo querían cubrir esa base y a partir de ahí Pablo presentó el Evangelio. Pero usan la religión, así como lo había en el tiempo de Pablo, lo sigue habiendo hoy, que usan la religión como un disfraz para confundir a las personas y para también sacar ganancias deshonestas del Evangelio. ¿Ok? Eso no tengo yo que hablar porque todos nosotros sabemos. Eso lo había en aquel tiempo, lo sigue habiendo hoy. Y por eso Pablo da gracias a Dios por esta iglesia, porque fue una iglesia comprometida con Dios y con convicción en el corazón de parte del Espíritu Santo. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 5 en adelante hasta el 7. Dice, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. ¿Estás oyendo? ¿Cómo recibieron la palabra? En medio de mucha tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. Dice, de manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. O sea que esta iglesia fue una iglesia que recibió el Evangelio en situaciones fuertes, mas aún así no se movió de sus convicciones, de lo que había creído en Dios, se mantuvieron firmes. No fue una iglesia de palabras solamente, pero fue una iglesia de acción, de demostrar. Y realmente yo creo, hermano, que eso es lo que está buscando el Señor. Porque cristianos de boca hay muchos. Cristianos de boca hay muchos. Pero cristianos de acción, a veces nos quedamos un poco cortos ahí. Y eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que Dios está buscando allí, hermanos. Fue una iglesia comprometida con Dios, firme en sus convicciones y además fue una iglesia evangelizadora. Hablaba de la palabra de Dios. Tercera característica.
Porque dice el versículo 8, mire lo que dice el versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, partiendo de vosotros. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar que vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, ellos proclamaban el Evangelio. Lo proclamaban de manera vivida y también hablada. Ellos proclamaban el Evangelio. La palabra allí que dice divulgaban significa sonar como trompeta. O sea, quiere decir que en otras palabras, ellos no se callaban, ellos no eran cristianos de la secreta. Ellos eran cristianos de verdad, que lo hablaban y bueno, si me toca, no importa. Yo recuerdo que el que era pastor mío, él decía, hay muchos cristianos de la secreta. Hay muchos cristianos de la secreta. Que a veces en los trabajos las personas no saben que su compañero al lado es cristiano. Mi hermano, eso está fuerte. Eso está fuerte. ¿Sabe por qué está fuerte? No porque tengamos que estar diciéndole a todo el mundo, poniendo un carterito aquí, soy cristiano. Es que te vean algo diferente. Que tu testimonio hable más que tu boca. Y que entonces los que están con nosotros digan, tengo un problema en casa, tú puedes orar por mí. Tengo una situación con un hijo enfermo o algo está pasando. ¿Crees que puedas pedir a la iglesia que oren por mí? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que en usted hay algo diferente. Que en mí hay algo diferente. A mí no me gusta decir por ahí en ningún círculo donde voy que soy pastor. Yo no tengo que andar haciendo alarde de nada de eso. ¿Para qué? ¿Acaso eso me va a hacer mejor que alguien de los que estamos ahí? No. No. Si me conocen está bien. Pero si no me conocen, no. Ahora si me piden una identificación, yo me identifico. Sí, está bien, no hay ningún problema. Porque tampoco me avergüenzo de eso. Pero no es para presumir de eso. El cristianismo se tiene que vivir de manera natural. Todos los días. Todos los días. Estos hermanos de Tesalonicenses proclamaban el Evangelio con la boca y con su vida. Y su testimonio fue mucho más allá de la provincia donde ellos vivían. Fue mucho más allá de la provincia donde ellos vivían, donde dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, aquí dice que no había necesidad de que ellos ya tuvieran que estar hablando en muchos de estos pueblos alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque ya habían oído de los tesalonicenses. Y eso que Pablo estuvo 3 semanas, si Pablo le hubiera dado a los tesalonicenses lo que le dio a los corintios de 1 año y medio, ¡ay, Dios mío! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo esto, hermanos! Y usted dice, hermano, ¿cómo yo puedo hablar del Evangelio? Bueno, mira, aprovecho y doy un comercial. Venga los miércoles. Estamos teniendo un taller de evangelismo los miércoles. Todos estos miércoles. Este miércoles pasado fue el segundo miércoles. Este miércoles que viene está interrumpido por causa del Ministerio de Damas y Caballeros, pero volvemos a él, en 15 días y continuamos con él. Pero dice las estadísticas que programas en la iglesia, actividades en la iglesia, etcétera, etcétera, todo eso es bueno y todo eso es lindísimo. Compartimos y la pasamos súper chévere. Pero eso solamente trae personas nuevas a la iglesia no creyentes entre un 4 a un 6%. En cambio, una invitación de un amigo a otro amigo, de una amiga a otra amiga, trae de un 70 a un 90% de efectividad de que la persona venga a la iglesia.
Entonces, ¿qué es más efectivo? ¿Hacer programas en la iglesia para invitar a la comunidad o que usted y yo vivamos el evangelio en el vecindario, en el trabajo, en la calle, y que cuando invitemos a una persona, esa persona diga, ¿sabes qué? Sí, yo te acompaño a la iglesia. ¿Das cuenta? Esta iglesia predicó el evangelio. Prediquemos, hermano, el evangelio. Dejemos los resultados a Dios. Dejemos los resultados a Dios. Mire allí el mismo versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, hermano. Dios es suficiente, hermano. Dios es suficiente. Su palabra está completa. No necesita adorno, no necesita manipulación. Nuestra responsabilidad es hablar la palabra de Dios. Si yo hablo mi historia puede impactar a alguien, pero no como la palabra de Dios puede impactar. Mi testimonio puede impactar, pero el testimonio de Jesucristo impacta más. Entonces, hablemos la palabra de Dios y dejemos los resultados a Dios y Él se va a encargar de ello, hermano. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que ¿qué? Que toda espada de dos filos y que penetra el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disciernen los pensamientos y ¿qué? Y las intenciones del corazón. Entonces, cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios, ella penetra a donde usted y yo no podemos penetrar. Y ella hace aquello para lo cual es enviada. Segunda de Timoteo 3:15 al 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la escritura, no una porción de la escritura, sino toda la escritura, dice aquí, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra está completa, es útil y puede hacer todo lo que nosotros no podemos hacer, hermano. ¿Sabe? La segunda observación que encuentro aquí es que esta iglesia no solamente tuvo estas convicciones, no solamente fue evangelizadora, que evangelizó, sino que fue una iglesia que su conversión trajo frutos genuinos. Había frutos genuinos en ello. No era algo por encima. Dice la palabra aquí, hermanos, que dejaron la adoración politeísta de varios dioses, de varios ídolos, y se entregaron a la adoración monoteísta de un solo Dios. Lo que sucedió en Tesalonicenses, hermanos, no fue una emoción, no fue un juego, no fue algo novedoso que llegó con una nueva enseñanza a Pablo y vamos a tratarla y si no funciona la desechamos después. No fue por conseguir algo, no. Fue una decisión consciente y firme en el corazón de ellos. Y los frutos lo siguieron. Los frutos lo siguieron. ¿Por qué? Porque dice el texto que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Usted sabe cómo se llama esto? Esto fue un cambio de 180 grados. Y ese cambio de 180 grados es cuando te presentan el evangelio. Y usted lo recibe y el Espíritu de Dios de manera sobrenatural actúa en usted y en mí.
y trae convicción. Y cuando el Espíritu de Dios trae convicción en tu corazón y mi corazón, sucede algo sobrenatural que nos lleva a nosotros a reconocer que somos ¿qué? Pecadores, y nos arrepentimos. Eso se llama arrepentimiento. Cuando se convirtieron de los ídolos al único Dios verdadero, eso se llama arrepentimiento. Cambiaron de dirección. Si ahora adoraban esto, ahora ya no adoran eso, ahora adoran esto. Cambiaron de dirección. Eso es arrepentimiento. Y ahí estuvo el fruto. Ahí estuvo el fruto. La conversión no es solamente dejar de hacer ciertas cosas. Es dejar de hacer ciertas cosas para hacer otras cosas. Servir a Dios. Así que, para terminar con este cuarto punto y cerrar, los tesalonicenses fueron entonces una iglesia comprometida en primer lugar con Dios. Firmes, estuvieron firmes. Fue una iglesia ejemplar. Segundo lugar. En tercer lugar, fue una iglesia evangelizadora que evangelizaba. Pero en cuarto y último lugar, fue una iglesia expectante. Una iglesia expectante. Dice el versículo 10 allí: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Fue una iglesia expectante del regreso de Cristo. ¿Sabe? Es interesante que cada capítulo de Primera de Tesalonicenses, termina con una alusión directa e indirecta acerca de la segunda venida de Cristo. Revíselo después en casa. Pero cada capítulo de Primera de Tesalonicenses hace una alusión a esto. ¿Por qué? Porque esto estaba latente en la mente de ellos. Y ellos querían, como el apóstol Pablo, llenar el evangelio, llegar a toda parte que ellos pudieran antes del regreso de Cristo. Y ellos se apuraban a hablarle a las personas de Cristo, porque en su mente y en su corazón Cristo podría regresar en cualquier momento. Ellos vivían con urgencia el evangelio. Pero hoy en día la iglesia ha perdido la urgencia del evangelio. ¿Sí? Todos, incluyéndome a mí, todos hemos perdido la urgencia del evangelio. De hablarle a otros, sabiendo que Cristo puede regresar en cualquier momento, incluyendo familias nuestras que no conocen del evangelio. Y sí, yo sé que nadie es profeta en su propia tierra, eso es verdad. Es donde más deberían de creernos. Porque nos conocen desde que nacimos, se criaron con nosotros, saben quiénes éramos antes, y ahora han visto una transformación en esa persona y todavía no quieren creer. Yo digo, pero bueno, entonces ni Jesucristo que se le para adelante van a creer. Pero Jesús fue echado de Nazaret, de su propia tierra. Y ahí fue que salió esta palabra. Nadie es profeta en su propia tierra, ¿cierto? Bueno, oremos para que envíe a otros allí, que no sean nosotros. Pero compartamos el evangelio con otros, que eso no nos limite a nosotros para compartirlo con otros allí. Ellos creían firmemente esta palabra. Cristo ascendió a los cielos y de allí también regresará por su iglesia. Ellos creían esto. ¿Sabe que la palabra esperar significa aguardar a alguien con paciencia y confianza? Aguardar a alguien, esperarlo con paciencia y confianza. Pero la espera implica también actividad y perseverancia. Por eso es que el apóstol Pablo lo reconoce a ellos allí. Dice, es que la esperanza que ustedes tienen del regreso de Cristo es lo que los mantiene perseverando en medio de tanta tribulación. En medio de tanta tribulación. Hermanos, nosotros no estamos esperando señales. Las señales ya se hicieron. ¿Sí o no? Nosotros estamos esperando al Salvador ahora, que va a llegar en cualquier momento.
Pero las señales ya se hicieron. Y algo interesante que me gusta del apóstol Pablo. A mí me gusta todo hasta lo que me cuesta trabajo asimilar. Sí, porque hay palabras duras que dicen, uy, esto no, como que está, pero igual es bueno para nosotros. Pablo siempre deja claro algo sobre Jesucristo. Como dice aquí, este versículo 10, esperad de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Porque Él resucitó, entonces Él es quien dijo ser que era. Y Pablo quiere siempre enfatizar eso allí, mis queridos hermanos. Así que la esperanza de la venida del Señor debe ser, hermanos, una gran motivación para hablar a otros del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos cuándo puede ser la hora de su regreso. La iglesia de los tesalonicenses fue lo que todo creyente debemos ser. La iglesia de los tesalonicenses fue lo que todo creyente debemos ser. Un ejemplo entusiasta y expectante. Un ejemplo entusiasta y expectante. Algunas enseñanzas de los tesalonicenses que pueden ser transferibles para usted y para mí hoy. En primer lugar, una iglesia expectante sobre el regreso inminente de Cristo será un grupo de personas gozosas y victoriosas, nunca derrotadas ni aplastadas. ¿Sabe por qué? Porque estamos expectantes de su regreso, en la esperanza de su venida. Y cualquier situación que estemos pasando ahora, por muy difícil que sea, por muy complicada que parezca, sabemos que tenemos esperanza de que habrá un mañana mejor. Habrá un mañana mejor. Eso es una iglesia expectante en su regreso. Segundo lugar, una iglesia expectante es una iglesia que tiene esperanza. Si nosotros no tuviéramos esperanza, aquí no estuviéramos ninguno. Ni yo estuviera hablándole tampoco a ustedes. Porque entonces estuviéramos en un club, estuviéramos reunidos para darnos terapia de ánimo, de conciencia, para ir pasando lo que estamos pasando ahora. Pero fuera otra cosa. Pero la esperanza de la venida del Señor Jesucristo es lo que nos mantiene a nosotros aquí juntos, haciendo su obra. Y tercero, una iglesia expectante es una iglesia de fe que le cree a Dios y cree su palabra. A mí no me importa lo que el mundo diga. Yo creo lo que Dios dice aquí. Usted sabe que van a seguir apareciendo cosas por ahí para hacerle dudar a usted de la fe en esto. Póngale cuidado. Póngale mucha atención a nuevos descubrimientos arqueológicos, a nuevos papiros que van a seguir apareciendo, que van a decir que datan de 1500 años atrás o que datan de 2000 años atrás. Póngale cuidado porque van a seguir saliendo cosas y ya Cristo nos los había alertado en su palabra. Ya nos los ha dicho. Todo lo que se oponga a Cristo es anticristo. Es anticristo. Es anticristo. Él lo dijo. Y si aquí está, yo prefiero creer esto a cualquier otra cosa que salga. Su palabra. Guárdala en tu corazón. Porque si nos las quitan de la internet o nos las quitan literalmente, la puedas tener aquí. Porque lo que tienes aquí nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Lo que has aprendido y memorizado, nadie nos lo puede quitar. Así que a la luz de lo que hemos conversado hoy, ¿podemos identificarnos en alguna manera con estas áreas? Recuerda esto, hermano. Recuerda esto. ¿Listo o no? Cristo viene.